Gracia y paz para ustedes, hermanos. Quería compartirles esta traducción de un material del hermano Brandon Lee que había compartido hace unos años. La raíz de la mayoría de los problemas. Publicado enero 20 del 2011. Identidad en Cristo ha sido en los últimos años una frase regular en la iglesia. Este es mi intento de resolver el asunto. La iglesia promedio pasa más tiempo corrigiendo acciones en lugar de revelar identidad. Se reduce a esto. Su identidad no se halla en lo que usted hace. Su identidad se halla en quien Dios dice que usted es. Como muchos han dicho, usted es un ser humano, no un hacedor humano. No hay nada que usted pueda hacer para cambiar su identidad porque ésta ya está establecida como creyente. Somos llamados a ser como Cristo, no meramente a actuar como Cristo. Es por eso que Jesús habló acerca de falsos profetas, quienes profetizaban en su nombre y hacían señales y prodigios. Sin embargo, Jesús dijo, no los conozco. ¿Por qué? Porque el ser como Jesús, de hecho, requiere que le conozca a Él, a su carácter y a su naturaleza a través de una relación. Mientras que el actuar como Jesús solo requiere que conozca un libro y algunos buenos principios. Los falsos profetas se parecen a ovejas, sus acciones se ven correctas, pero son sus corazones y motivos los que están errados. Así que, cuando usted tiene culturas eclesiásticas que están enseñando modificación de conducta, en vez de enseñar identidad, usted termina con un montón de personas quienes están intentando estar limpios por afuera del vaso, en lugar de que realmente sepan quiénes son como hijos de Dios. Vivir desde su identidad es tan simple como esto. El comportamiento que sigue como resultado de entender quién usted es. Usted no puede tener un comportamiento que es coherente con quién usted es si no entiende quién usted es. Tome este ejemplo. Digamos que estamos en la Edad Media y supongamos que había un niño que creció en un orfanato y a la edad de 18 años se reveló que de hecho era el hijo del rey. El rey, lleno de alegría al descubrir a su hijo perdido, saca a su hijo de la empobrecida situación de vida y lo trae a su palacio. Aun cuando el niño creció y se identificó como un huérfano, ahora tiene el privilegio de identificarse con su verdadero padre y no con las circunstancias pasadas. Y a partir de allí, él puede elegir ya sea aferrarse a su antiguo estilo de vida, forma de pensar y crianza como huérfano, o puede renovar su perspectiva y aceptar su nueva posición como realeza y los privilegios y responsabilidades que vienen con ella. Pero siempre y cuando el niño se identifique con el hecho de haber sido un huérfano en lugar de ahora ser un príncipe, se comportará como solía comportarse porque no entiende en quién se ha convertido. Ocultará la fortuna de su padre para sí mismo por temor a la posibilidad de perderla. No confiará en ninguno de los siervos del rey o sus nuevos hermanos y hermanas porque secretamente piensa que todos están en contra suya, porque estas eran sus formas de pensar cuando era huérfano. Será renuente a hablar con extraños porque tiene temor que alguien descubra su pasado y lo desprecie por ello. Aprovechará cualquier oportunidad que tenga para conseguir una posición o poder porque teme ser controlado. Humillará a cualquiera que él piense que tiene el potencial de superarlo en habilidad o posición. Hará todo aquello porque todavía cree que esas conductas son quien él es. Su comportamiento era lo que se consideraba normal en su pasado, viviendo en un orfanato. Y a menos que sea capaz de renovar su perspectiva, estará atascado viviendo en su viejo hombre, la manera que el viejo hombre pensaba y se comportaba. Romanos capítulo 12, del 1 al 2. Pero si el niño acepta su nueva identidad como un hijo y príncipe, entonces eventualmente todo su antiguo comportamiento será realineado a su nueva identidad. Romanos capítulo 6, versículo 11. Todos sus antiguos hábitos y formas de pensar se desvanecerán cuando comience a darse cuenta que ya no son coherentes con su nueva identidad. Gálatas capítulo 5, versículo 24, Colosenses capítulo 3, versículo 9.
Así que cuando los creyentes dicen, oh, yo simplemente soy un pecador salvado por gracia, eso no es nada diferente al niño huérfano diciendo, oh, yo simplemente soy un huérfano quien ahora vive en un palacio. Esto demuestra que el huérfano todavía se identifica con su pasado, su viejo hombre, y no ha aprendido a adquirir su identidad de parte de su padre. Tiene una identidad en el viejo hombre en lugar de una identidad en el Rey de Reyes. Gálatas capítulo 3 del 26 al 27, Efesios capítulo 5 del 8 al 9. Se llega a un punto donde el niño empieza a darse cuenta, oh, yo era un huérfano, pecador, pero ahora soy de la realeza, santo. Ese fue mi pasado antes de que mi padre me encontrara, pero ahora soy un príncipe en el reino de mi padre. Colosenses capítulo 1 del 13 al 14. Así que eso significa que ya no necesito actuar como un huérfano, porque no lo soy. Romanos capítulo 6, versículo 6. Cuando ese cambio ocurre, identidad en Cristo ya no es un cliché eclesiástico. Se convierte en el fundamento desde el cual usted vive. Así que cuando los cristianos dicen, oh, yo soy pesimista, soy perezoso, soy una persona iracunda, soy introvertido, soy amargado, a menudo se sienten impotentes para cambiar porque todavía creen que son huérfanos. No se dan cuenta que su naturaleza ha cambiado. Y cuando se despojen de la antigua identidad, el viejo comportamiento y formas de pensar harán lo mismo. Cuando finalmente crean que ahora son un príncipe en un palacio, se darán cuenta cuán tonto es comportarse como un huérfano. Primera de Pedro capítulo 1 del 14 al 16. Mi amigo Daniel dijo esto, si Dios es amor y yo soy un espíritu con él, ¿eso qué me hace? No se trata de salir e intentar amar a la gente, sino más bien se trata de salir y solo ser quien usted ya es. De hecho, toda la vida cristiana no se trata de intentar ser algo o convertirse en algo. Se trata de ser quien usted es. Por eso es importante verse como Dios le ve. No se trata de intentar manejar quién era. Se trata de aprender a poner en práctica en quién se ha convertido. No es un intento de cambiar el comportamiento. Es un cambio de naturalezas. No es cambiar el comportamiento de huérfano. Es un príncipe quien ya no es un huérfano. La mentalidad de ser incapaz de amar a la gente desaparece cuando se da cuenta que amor es quien usted es. El mal hábito de responder con ira se desmorona cuando se da cuenta que su naturaleza es ser paciente. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Ahora, amor y paciencia fluyen naturalmente en lugar de ser comportamientos forzados. Usted estaba viviendo en temor, pero entonces se da cuenta de que es su naturaleza ser confiado. Proverbios capítulo 28, versículo 1. Se sentía incapaz de transformar el mundo alrededor suyo y entonces se da cuenta que es su naturaleza ser levadura. Estaba atrapado en la ansiedad y preocupación y entonces se da cuenta que es su naturaleza tener paz. Isaías capítulo 26 versículo 3, Romano capítulos 14 versículo 17, Isaías capítulo 9 versículo 6. Estaba atrapado en la depresión y luego se da cuenta de que es una mentira porque ese viejo hombre murió y la naturaleza del nuevo hombre es el gozo. Romanos capítulo 14 versículo 17, Juan capítulo 15 versículo 11. No necesito intentar ser santo, necesito entender que ya está en mi naturaleza ser santo. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21. No necesito intentar ser confiado, es lo que soy. No necesito intentar ser paciente, es lo que soy. No necesito intentar salir de la depresión, es mi naturaleza ser gozo. No necesito intentar ser menos pesimista, yo vivo y respiro esperanza.
No es que sea ignorante del hecho que solía intentar y fallaba. Es descubrir que en Cristo tengo una nueva predisposición para hacer todo aquello en lo que solía intentar convertirme. Es cuando usted entiende quién es que se da cuenta que estaba comportándose por debajo de su naturaleza. Estaba viviendo por debajo de su potencial. Una vez estaba en el hospital para ministrar gente con mi amiga Susan. Las cosas estaban yendo despacio. No tenía ganas de ministrar gente. Sentía como si tuviera que intentar mostrar a la gente el amor de Dios. Al azar, empecé a pensar sobre luces y bombillos de luz. Me di cuenta que ellos no tratan de permanecer encendidos. Simplemente así es como están cableados. Si tienen electricidad y el cableado es correcto, estará encendido. No lucha para intentar permanecer encendido. No tiene que esforzarse a sí mismo para perforar la oscuridad. Simplemente eso es para lo que fue hecho. Inmediatamente mi perspectiva cambió. Ya no sentía que tenía que intentar, porque ya era. Es mi naturaleza amar. Es mi naturaleza demostrar amor. Inmediatamente encontré gozo en ministrar gente, porque simplemente me estaba expresando a mí mismo y a mi naturaleza en vez de intentar convertirme en una expresión. Su vida debe seguir el ejemplo de Jesús. Lucas capítulo 6 versículo 40, Juan capítulo 14 versículo 12, Primera de Juan capítulo 2 versículo 6, Primera de Juan capítulo 4 versículo 17. Esta es la esencia de la frase identidad en Cristo. Jesús era amor, era paz, era vida, era sanidad, era liberación, era salvación, era la roca, era gozo, era santo, era paciente, era humilde, era esperanza, etcétera, etcétera. Una revelación de Jesús es una revelación de usted mismo. Quien Cristo es en quien usted está habilitado para convertirse y participar de la misma naturaleza divina. Segunda de Pedro, capítulo 1, del 2 al 4. ¿Ha oído alguna vez la frase de tal padre, tal hijo? Ese es el objetivo. Cuando lee la palabra, Juan capítulo 1, versículo 1, debería descubrir a Jesús, su carácter y naturaleza. Él es de quien usted fue creado a semejanza e imagen. Génesis capítulo 1, versículo 26. Si usted entiende esto, aprender a parecerse más a Jesús ya no es un esfuerzo, sino solo un simple acto de renovar su mente. Ya no intentará ser humilde, intentará ser santo, intentará tener fe, intentará amar a los vecinos y desconocidos, intentará ser feliz, gozoso. Permítame reiterar lo que mi amigo Daniel dijo. No se trata de salir e intentar amar a la gente, sino más bien se trata de salir y solo ser quien usted ya es. De hecho, toda la vida cristiana no se trata de intentar ser algo o convertirse en algo. Se trata de ser quien usted es. Por eso es importante verse como Dios le ve. Eso es una gran noticia para mí, porque que yo sepa, Dios ve a Jesús cuando Él me mira.